Hola, ¿cómo estás? Hoy vengo a conversar contigo, a reflexionar principalmente sobre los derechos de los pacientes, los derechos de las personas que, bueno, van o vamos a ser atendidos por el sistema sanitario en las diferentes situaciones. Si nos centramos en la enfermedad crónica, pues esto de los derechos yo creo que es algo clave. ¿Por qué? Principalmente porque a lo largo de los años de convivencia con la enfermedad nos vamos a encontrar con muchos momentos de tratamiento, de intervención, de consultas con, bueno, con los diferentes profesionales del sistema sanitario. Y esa relación puede durar años, muchos años, 20, 15, los que sean. Yo con las personas que más años llevan conviviendo con la enfermedad he podido ver muchas veces esta situación con los derechos fundamentales, ¿no? Dentro de lo que es la atención sanitaria. Por eso, esta situación yo creo que es importante que la podamos reflexionar y la podamos mirar un poquito más. Hoy me gustaría hablaros de algunos de esos derechos, principalmente con esos derechos que tienen que ver con las relaciones asistenciales, con la relación con los profesionales sanitarios o con el personal sanitario que es el quien nos atiende o te atiende en los diferentes momentos de la convivencia con la enfermedad. Y principalmente vamos a hablar de 4 de estos derechos, ¿sí? El primero de ellos es el derecho a ser tratado con respeto en un clima de seguridad y de confianza. ¡Wow! Fíjate qué importante es esto, ¿no? El poder ser tratado con respeto y que el clima sea de seguridad y de confianza. Esto es un proceso también de relación, porque podemos ir de muchas maneras a la consulta con el profesional sanitario, al encuentro con el profesional sanitario, puede ser en el hospital, en el ambulatorio, de diferentes maneras. Pero cuando hay este respeto, principalmente bueno, hacer ese trato, ¿no? Desde el respeto, pues se está ganando mucho, principalmente ambos, ¿no? Ambas partes. ¿Por qué? Porque es algo que genera y fomenta precisamente esa seguridad y esa confianza. Algunas personas me han podido compartir su experiencia con algunos profesionales sanitarios, ¿no? Y cuando esos profesionales han generado este espacio también, juntos, por supuesto, de respeto, seguridad y de confianza, pues esa misma confianza les ha ayudado muchísimo en sus procesos con la enfermedad. A veces, por ejemplo, como me acuerdo que decía una persona, ese momento en el que igual no se puede hacer mucho, pero la manera de el respeto, la seguridad, la confianza con la que se trata, con la que se le trataba, con la que se le apoya, con la que se hace esa presencia, pues marcaba una diferencia en el proceso, hasta que llegara una solución, hasta que llegara otro movimiento que fuera posible y que fuera realmente, pues, ayudara, ¿no? Realmente a la persona. Muchas veces también me cuentan, o varias veces he podido escuchar también en otras conversaciones, esas situaciones en las que el profesional sanitario pues no les mira, no les escucha o precisamente pues está con el ordenador y no hace otra cosa. No les da siquiera la palabra, ¿no? Y muchas personas pues no saben muy bien qué hacer en esa situación. Y realmente aquí el respeto pues no está siendo ejercido, no está siendo puesto sobre la mesa. Y eso es importante. Por lo tanto, recuerda que tienes derecho, y lo pone en el decreto, ¿no? Sanitario, los decretos sanitarios, de como deberes y como derechos, el derecho a ser respetado en un clima de seguridad y de confianza. Y esto también es algo a trabajar y hablar con el profesional sanitario en diferentes momentos. Quizás es algo que en la relación pueda ser difícil, sobre todo por las circunstancias o el momento o el proceso de la enfermedad, por, digamos, la sintomatología física con la que te encuentras, con dificultades de comunicación. Pues es importante también que haya quizás a veces otras personas que nos acompañen y nos ayuden a ejercer ese derecho, ¿sí? Pero por lo menos que esto pueda ser puesto sobre la mesa. El siguiente derecho que quisiera que pudiéramos reflexionar un poco es sobre lo que es recibir la información veraz y además, ¿no? Tener o otorgar el consentimiento libre y voluntario para cualquier intervención. Es decir, es importante que podamos tener la información nosotros, cada uno de los pacientes que somos atendidos, principalmente porque eso nos va a poder permitir
tomar decisiones, nos va a poder permitir tomar decisiones de forma libre y voluntaria, ¿no? Es decir, desde ahí podemos decidir desde el conocimiento. Claro, también respetar o tener este derecho precisamente a no recibir la información si no la quiero recibir y que la puedan recibir otros familiares, otras personas que están cercanas a mí y que puedan decidir ellos si así lo considero. Por supuesto, este proceso con respecto a la información es importante porque muchas veces es como que te dicen lo que vas a... ¿no? Me encuentro con personas que dicen, no, es que me han dicho el diagnóstico, pero no me han explicado nada de la enfermedad, por ejemplo. Entonces, claro, ahí hay como un momento clave importante que es si es el momento para que tú puedas escuchar algo más sobre la enfermedad. Si tienes dudas, es muy importante que tengas un espacio para poder hacer las consultas o las preguntas que tú consideres. Y también es importante que como derecho fundamental a recibir esta información mm, de manera veraz, pues puedas tener esta conversación con el profesional sanitario o los profesionales sanitarios en el momento correcto, digamos. Y eso también depende de ese respeto, de esa confianza y de esa seguridad que hablábamos al principio. Es decir, que a veces puede haber un acelerón en recibir la información o en el deseo de la información, por eso hay que ir despacio, despacio en el sentido de poder plantearnos, tener las conversaciones necesarias para poder recibir la información y poder desde allí pues dar, ¿no?, ese consentimiento de manera libre y voluntaria en función de lo que sabemos, de lo que nos han dicho. Y eso es algo a ejercer también como un derecho y a ponerlo sobre la mesa. También, claro, tomar decisiones es un derecho sobre, ¿no?, nuestra salud, los tratamientos, y es algo que podemos hacer de una forma directa como paciente. Yo puedo ejercer este derecho de tomar decisiones sobre el tratamiento, sobre lo que sea, y además lo podemos hacer a través del documento de voluntades anticipadas, que es una herramienta legal que tenemos para decidir sobre ciertos aspectos en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto a los tratamientos que se puedan suceder en el futuro, en los cuales igual yo no puedo decidir o en un momento determinado. Sí, entonces esa toma de decisiones es un derecho también que está contemplado en el decreto o sobre la ley o bajo la ley, y es importante que lo podamos hacer. Por supuesto, como decíamos, para tomar esas decisiones de la mejor manera posible es importante que sepamos lo que sucede y en la medida en que lo podamos, bueno, digamos, recibir, asumir, etcétera, apropiarnos de esa información, poder tomar esas decisiones. Y un último derecho, quizás que quiero traer hoy en cuanto a las relaciones asistenciales, tiene que ver con el derecho a respetar la intimidad, la confidencialidad y algo pues, que está muy instaurado o bastante instaurado en estos momentos, que es la protección de datos personales. Por lo tanto, cualquier persona puede ver mi información o puede recibir esa información sanitaria. No, no puede recibir cualquier persona. Por lo tanto, tengo derecho a mi intimidad, tengo derecho a la confidencialidad de mis datos, porque es una protección de datos. La ley de protección de datos ampara este derecho. Y es importante, que aquí no se trata de que todo el mundo sepa o no sepa, sino que es una decisión personal el poder darles esa información también. ¿Sí? A veces bueno, se trata de hablar, ya esto ya no sé, no es tanto así, pero algún momento en el que muchas veces hablaba más con los familiares que con los propios pacientes, dependiendo un poco del paciente, de la situación que estuviera viviendo. Pero claro, como derecho, yo tengo derecho a esta intimidad y además es importante porque es algo que me lleva a la confidencialidad y, como digo, a esa protección, ¿no?, a ejercer esa protección de datos bajo la ley que me ayude, ¿no? También es importante que sepas que para ejercer estos derechos en las relaciones asistenciales nos podemos basar en diferentes mecanismos. Sí, muchas veces en la consulta en el tú a tú es un proceso, como digo, relacional en el que podemos traer estos derechos. Sí, esto viene aquí y creo que no se está cumpliendo y es importante que se cumpla para mí porque es algo que me va a garantizar también bueno, esa continuidad también en el proceso, ¿no?, en la convivencia con la enfermedad crónica. Y además también hay otros mecanismos que cada, digamos, centro, entidad, sistema de salud tienen de reflejar estos derechos.
y de poder ejercerlos, ¿no? De reflejarlos, de poder ejercerlos y además de poder traerlos a las conversaciones. Por ejemplo, lo que es el sistema de atención al paciente. Sí, que he conversado con diferentes personas que podía acompañar, pues han funcionado, ¿no? Es decir, han puesto sobre la mesa en esos espacios pues las situaciones difíciles que han convivido en cuanto a las relaciones asistenciales y ha supuesto un cambio muchas veces en ese proceso o en esa relación. Entonces, date cuenta, ¿no? De que dependiendo del momento en el que estés en la convivencia con tu enfermedad, el proceso, vas a tener de alguna manera, por decirlo así, más fuerzas o menos fuerzas, más capacidades, menos capacidades para ejercer estos derechos y ponerlos sobre la mesa cuando sean necesarios. Por eso es importante que como derechos puedan ser ejercidos por los profesionales sanitarios y los puedan, digamos, poner en práctica en el día a día, en el trabajo contigo, en el acompañamiento que tengan hacia ti. Y si esto no sucediera, pues ten en cuenta que puedes ejercerlos a través de diferentes mecanismos que estarán a tu servicio o a tu disposición dentro de los espacios sanitarios en los que te encuentres y que además si puedes tener a alguien, ¿no? También que te pueda acompañar en este proceso, pues también es algo que te va a ayudar. Recuerda suscribirte a este canal. Recuerda que bueno, puedes seguir viendo toda esta información en este canal de YouTube y además más, ¿no? Es decir, suscríbete precisamente para recibir toda esta información. Cuídate. Gracias.